Chicos, de hoy vamos a hablar Es tipos de textos, ¿de acuerdo? Dentro de los tipos de textos, en sí, los textos vienen a ser una manifestación verbal o escrita, ¿de acuerdo? Que se manifiesta mediante lo que es, eh, mediante la unidad comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el texto se produce la comunicación entre los ejemplos, obras literarias, eh, redacciones, investigaciones, conversaciones, noticias, ¿no? Y entre otros. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de ello existe lo que son características, ¿de acuerdo? Dentro de las características puede, como por ejemplo, una intención que se produce dentro del texto está relacionada con el contexto, una situación en que se produce. Está estructurado por reglas que ayudan a mantener la coherencia. La coherencia es muy fundamental dentro de lo que son textos, ¿de acuerdo? Entre ellos, la coherencia ya sabemos que es, ¿no? Darle sentido al texto. Hay que tener en cuenta que los textos son como, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Supongamos, ¿no? Que para que pueda salir a una cita, a una reunión, primero tiene que arreglarse detenidamente, debe estar bien cambiadita, va maquillada, ¿no? Debe estar bien preparada para que pueda salir. Es igual los textos, ¿de acuerdo? Entonces primero comenzamos con lo primero. ¿Pueden clasificar en función de la idea principal los siguientes tipos? Sí. Son los siguientes: el texto analizante, sintetizante, encuadrado y sintetizante analizante, ¿correcto? Pero antes de llegar, ¿qué es la idea principal? En sí, ¿qué es la idea principal? Viene a ser una frase, ¿de acuerdo? Una frase nominal mediante lo que es el texto. ¿Listo? Entonces, en lo que son analizantes y sintetizantes, se le llama también encuadrados, ¿de acuerdo? Dentro de ellos vamos a comenzar con el primero. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene a ser textos analizantes? Los textos analizantes dicen: los textos analizantes son aquellos cuya idea principal se encuentra en la parte inicial y luego desarrollan a través de ejemplos, argumentos y otros comentarios. ¿De acuerdo? Ahí está tu formulita. Dice idea principal. Vamos bajando. Listo. Ahí está tu formulita. Idea principal, idea secundaria, la idea principal, idea secundaria y la idea secundaria. Ahí está tu grafiquito, ¿de acuerdo? Pero la idea principal dentro del texto analizante se empieza al inicio, ¿de acuerdo? Al inicio del texto. ¿Listo? Ahí está. Ahí está tu fórmula, ahí está tu gráfico, y son textos analizantes que la idea principal se encuentra en la parte inicial. ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental de los textos analizantes. Y también dentro de ellos existen los comentarios o otros comentarios, argumentos, ¿de acuerdo? Luego pasamos a los sintetizantes. Pero antes de ello hay que tener en cuenta qué son los argumentos o qué son los otros comentarios dentro del texto de argumentativo, ¿de acuerdo? En sí, el argumentativo viene a ser que se manifiesta de un discurso oral o escrito cuya finalidad es la que convence a quienes escuchan o leen el texto o la lectura, ¿de acuerdo? Estos son los textos analizados mediante los argumentos. Listo. Vamos bajando. Muy bien, los textos sintetizantes. Los textos sintetizantes son aquellos que tienen la idea principal en la parte final. Es decir, son los textos que se inician exponiendo ideas particulares, luego son resumidos o manera de conclusión en la terminación del texto. Ahí se encuentra tu formulita
y tu gráfico, ¿verdad? Ya no es, la idea principal era el inicio y la idea el texto sintetizante es al final, como dice ahí, ¿no? Los textos se inician exponiendo ideas particulares, luego son resumidos de manera de conclusión y la terminación del texto. Listo. Entonces ahí está tu grafiquito y tu idea principal se encuentra al final. Va dentro de otra idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria y por último tu idea principal. ¿Correcto? Idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria y por último vamos a la idea principal. Entonces a eso se le denomina texto sintetizante. ¿De acuerdo? La idea secundaria, ojo, que simplemente viene a ser algo complementario a la idea principal, a la idea central del texto. Seguimos bajando. Texto encuadrado. ¿Qué es el texto encuadrado? Se denomina texto encuadrado o también analizante sintetizante, que aquellos cuya idea principal se formula en la parte inicial del texto y desarrolla a lo largo de la lectura. Finaliza reiterando la idea principal inicialmente planteada de manera en conclusión. O sea, viene a ser en el gráfico, viene a ser que donde está al inicio, viene a darte una idea principal, pero no tan clara, simplemente se desarrolla dentro del texto. Pero al final reiteras la idea principal que decía inicialmente, ¿de acuerdo? O sea, la idea principal del primero, al inicio y al final vienen a ser la idea central, vienen a ser todo. Por eso te dice idea principal, idea secundaria, más abajo, idea secundaria, más abajito. Y por penúltimo, la idea secundaria. Y al final, tu gráfico, y ahí está la idea principal. Correcto. Ahí está. Es la parte inicial de tu texto, los textos encuadrados. En lo que es el texto encuadrado, una vez encontrada la idea principal tanto arriba y abajo, se podrán comprender fácilmente de las demás unidades. Ahora vamos texto sintetizante analizante. Dice, los textos que primero señalan un conjunto de ideas secundarias, las mismas que se resumen a una idea principal, a la que a su vez se desarrollan en base de otras ideas. Ahí está tu formulita, tu idea secundaria, pero al medio viene a ser tu idea principal del texto. ¿Listo? Luego dice, una vez encontrada la idea principal se podrán comprender fácilmente todas las demás unidades informativas. A eso se le denomina. Entonces, ¿qué viene a ser entonces? En conclusión, que se exponen las ideas secundarias que de resumen a la idea principal y a la que ves se desarrolla en otras ideas secundarias, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí vamos por tu primer ejercicio. ¿Listo? El texto dice, nada hace tan estimable a un principio como las grandes empresas, y el ejemplo de raras virtudes con prueba de ellos es Fernando de Aragón, actual rey de España, a quien casi puede llamársele príncipe nuevo, pues de rey sin importancia se ha convertido en el primer monarca de la cristianidad. Sus obras, como pueden comprobarlo, quien las examine, ha sido todas grandes, algunas extraordinarias. Cuando dice se ha convertido en el primer monarca de la cristiandad, viene a ser algo, ¿verdad?, que se redacta dentro del pequeño texto. En los comienzos de su reinado tomó por asalto a Granada, punto de partida y prosperidad de las conquistas. Entonces, ahí te la dice la pregunta, la idea principal es, ¿cuál sería la idea principal? Al principio, al final, en el medio, puede ser sintetizante, analizante, un texto encuadrado, aunque también hay un paralelo, pero vamos a hacerlo en determinado tiempo, ¿de acuerdo? Y también te dice el tipo de texto, qué tipo de texto es, ¿de acuerdo? Entonces lo vas a dar recuerda que cuando lees por primera vez un texto, si no lo entiendes no te preocupes, es el proceso del aprendizaje en la cual te puedes desarrollar y entenderlo, y recién con la primera leída recién te
te estás familiarizando con el tema o el texto, ¿no? que estás leyendo. Pero no te preocupes, es un método. El método más sencillo es que te concentres para que puedas desarrollar entre este tema, ¿de acuerdo? En este tema de lo que son textos, sí es un poquito complejo, aunque hay otros que lo miran difícil, perdón, lo vean fácil, pero sí es un poquito complejo porque no es lo que tú pienses, sino qué es lo que te quiere llegar a transmitir el autor del texto. Ojo, la idea principal no es lo que tú pienses, sino lo que te quiere dar el mensaje el autor de este pequeño texto. Ojo, no hay que confundir lo que tú pienses con lo que te está indicando el texto, ¿de acuerdo? Tienes que sacar la conclusión del texto, no tu conclusión, sino la conclusión del texto, ¿de acuerdo? Hay que tener eso bien claro. Listo. Entonces, la idea principal, ¿cuál sería? Dice: nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas y un ejemplo de raras virtudes. ¿De quién están hablando? De Fernando Aragón, o sea, el rey de España. Entonces, con todo eso que se está al inicio, ¿qué viene a ser la idea principal? Se encuentra arriba, se encuentra al medio, se encuentra abajo. Por lo general, viene a ser una idea donde la opinión final o la idea inicial, ¿cuál sería? Pensemos un poquito. Nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas y el ejemplo de raras virtudes. Esa es tu idea principal, correcto. Entonces, ¿qué tipo de texto sería? ¿Qué tipo de texto? Ahora vamos a ver. ¿Dónde está al inicio? Viene a ser un texto analizante, correcto, porque en el gráfico dice que cuya idea principal se encuentra en la parte inicial. Muy bien. Entonces, nuestro tipo de texto viene a ser analizante, correcto, porque la idea principal está al inicio. Muy bien. Siguiente, tú vas a estar leyendo texto 2, igualito, ¿qué tipo de texto? Texto 3, la idea principal es, el tipo de texto es, ¿de acuerdo? Texto 4, y los textos que están ahí son muy interesantes, así que te recomiendo que leas mucho. Texto 5, entre el tipo de texto viene a ser algo primordial para que tú puedas entender tu tema, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tienes que sacar las conclusiones de la idea principal. Hay que tener en cuenta los tipos de textos: analizante, sintetizante, el encuadrado, analizante, sintetizante y el paralelo, que más adelante lo vamos a hacer. Ahí está. Vamos bajando. Y empezamos a desarrollar nuestro tema, ¿de acuerdo? Vamos bajando. Ya en este ejercicio de aplicación, ahí está el texto para que puedas leer. Y acá sí tienes que marcar qué tipo de texto es. Texto 2, la tarea. Y ahí está tu pequeño, para que puedas desarrollarlo y tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces chicos, hay que tenerlo claro todo ello y empezar a trabajar. Recuerden, nos vemos hasta un nuevo aviso, chicos, cuídense, bye.